Tengan buenas tardes, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Sean bienvenidos a la casa de Dios en este día domingo, en nuestro servicio de las 4 de la tarde. Vamos a iniciar, buscamos el himno número 87. Nos ponemos en pie, mis hermanos, vamos a cantarle al Señor. 87 de nuestros himnarios, tierra de Palestina. 87. Vamos a cantarle al Señor en esta tarde, en este día, domingo 29 de agosto. Vamos a cantarle al Señor. Tierra bendita y divina es la de Palestina, donde nació Jesús. Eres de las naciones cumbre, bañada por la lumbre que derramó su luz. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Cuenta la historia del pasado, que en tu seno sagrado vivió el Salvador. Y en tus hermosos olivares habló a los millares la palabra de amor. Eres la historia inolvidable, porque en tu seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Quedan en ti testigos mudos, que son los viejos muros de la Jerusalén. Viejas paredes destruidas, que si tuvieran vida nos hablarían también. Eres la historia inolvidable, porque en su seno se derramó la sangre, preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre, Preciosa sangre del unigénito Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias, Jesús, por esta tarde. Estos últimos días, Señor, de este mes de agosto los ponemos en tus manos. Gracias porque hemos visto tu mano. Hemos visto, Señor, maravillas, hemos visto milagros en la vida de más personas también. Y te agradecemos por tu misericordia a cada uno de nosotros. Te rogamos para que esta hora y media, Señor, tú puedas bendecir. Y que estas alabanzas que cantemos puedan honrar tu nombre, puedan hablar de ti. Y puedan reconocer, Señor, todos aquellos que las escuchen, de que tú eres grande en misericordia. Padre, te pedimos por aquellos que vienen en camino, los que están preparándose, los que están viniendo, Señor, que tú los guardes en el hueco de tu mano, que bendigas esta semana, la ponemos en tus manos también, Señor, que bendigas todas las personas, Señor, que están en esta tarde reunidas en cada una de las iglesias. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Vamos al himno número 50. Número 50. De Jehová cantaré yo las misericordias. Cantaré. Número 50. Número 50. Vamos a cantarle al Señor. De Jehová cantaré yo las misericordias, cantaré. De Jehová cantaré yo las misericordias, grandes misericordias cantaré. Con mi boca anunciaré tu gran verdad y fidelidad. Con mi boca anunciaré tu gran verdad por todos los siglos. De Jehová cantaré yo las
Más adelante, número 500. 500. Esta alabanza habla de uno de los mandatos que Jesús dejó. Jesús dejó, dice que Él no vino a quebrantar la ley, sino a cumplirla. Y él explicaba y les decía esto también a los discípulos. Amados, amémonos unos a otros. Número 500. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Amados, amémonos unos a otros. Ahí cerca, un poquito más adelante, número 504. El cantar de los cantares es la iglesia. Jesucristo, su amado esposo, viene por mí. Cadena de coros número 5. 504. El cantar de los cantares es la iglesia. Jesucristo, su amado esposo, viene por mí. Levántate, iglesia mía, y ven, que el infierno de largo tiempo ya terminó. Levántate, iglesia mía, y ven, que el infierno de largo tiempo ya terminó. A nosotros, oh Jehová. A nosotros, oh Jehová. A nosotros, oh Jehová. A nosotros, oh Jehová. Sino a tu nombre da gloria, gloria y honra por tu misericordia y verdad. Sino a tu nombre da gloria, gloria y honra por tu misericordia y verdad. En armonía, juntos en armonía, la 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 la. En armonía, juntos en armonía, la 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 la. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, en la tribulación, aunque se traspasen los montes a la mar. Tenemos que cantar, aunque la tierra tiemble, tenemos que cantar. Te alabaré, Jehová, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Jehová, te alabaré, Jehová. Cantaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, Jehová, te alabaré, Jehová. Me alegraré y me regocijaré, y me regocijaré. Te alabaré, Jehová, te alabaré, Jehová. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, te alabaré, Jehová, te alabaré, Jehová, te alabaré, Jehová. Amén. 539. 539. Teníamos días de no cantar esta alabanza. 539. Salmo 5. Salmo 5.
Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. A la voz de mi clamor atiende, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Esperaré, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti, Jehová. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré, esperaré. Y fíjese que es bien importante lo que acabamos de cantar, porque este es como un trato con Dios. Y dice, ¿verdad? De mañana me presentaré. Ahora, ahí pues cada quien hace su tiempo para con Dios. Hay quienes por cuestiones de trabajo dicen, mire, yo madrugar más todavía no puedo, pero voy a apartar un espacio, un tiempo para Dios. Al mediodía, a la hora del almuerzo, o por la tarde, o al llegar en la noche a mi casa. Usted hace el tiempo para Dios. 545. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. 545. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Cuando de nuevo nací. Hubo un cambio cuando de nuevo nací. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Las cosas que yo hacía ya no las hago más. Y las cosas que yo hacía ya no las hago más. Hubo cambio cuando de nuevo nací. 548. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora se mueve en mi corazón. 548. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Aleluya, 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 aleluya. ¿Cuántos reconocemos que Dios está aquí? Por supuesto que Dios está aquí. Y Él está en la vida de todos aquellos que lo hagamos presente a Él. Mire, las cosas con Dios son tan necesarias, tan importantes, y en cuanto más usted lo tome en cuenta, pues Dios más se da a conocer en nosotros. 530. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro. 530.
Dios está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Cristo está aquí, aleluya. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que le canto y me puedes oír. Tu espíritu, su espíritu está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que te canto y me puedes oír. Santo, 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 santo. Mi corazón te alaba, mi corazón solo sabe decir, santo eres tú, porque santo eres tú. Bueno, más 517. 517 son prácticamente son tres alabanzas. 517, 18 y 519. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Yo con salmos te alabaré. 517. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Con salmos te alabaré. Yo te adoro, Señor, con todo mi ser. Todo el día te alabaré. Pues tú glorioso eres, Señor. Tu nombre es digno de alabar. Haz mi corazón puro y santo ante ti. Yo te adoro con todo mi corazón. Yo te amo, yo te amo. Yo confío en ti. Yo te amo, yo te amo. En la roca me refugiaré. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre. Su diestra es todo poder. Yo a la mar que nos perseguía, desde el caballo, echó a la mar. Yo a la mar quien nos perseguía, desde el caballo, echó a la mar. Echó a la mar los carros de Faraón. Oh, oh, oh. La 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 Padre es Dios y yo le exalto. Padre es Dios y le exaltaré. Padre es Dios y yo le exalto. Padre es Dios y le alabaré. Esto a la mar los carros de Faraón. Oh, oh, oh. La 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 Amén, mis hermanos. Recordemos que este día estuvimos reunidos a las 9 de la mañana. Mire, todos los servicios de su iglesia
están allí en la página de Facebook, ¿verdad? En la cual muchos acceden a ella. Es decir, cuando yo hablo de muchos es porque fíjense que no es por nada y quizás no es una cantidad enorme, pero siempre hay alguien que sintoniza cada una de las transmisiones. Y a veces hemos llegado a pensar, bueno, ¿y será que alguien está escuchando? Y fíjese que sí, yo lo he demostrado y sin querer yo me he dado cuenta que alguien siempre me dice, mire, fíjese que y tal cosa, y cómo está esto. O sea, están realmente escuchando los hermanos. Así es que le damos un saludo a todos los hermanos que de alguna manera están siempre pendientes de la transmisión de su iglesia. Démosle un aplauso, mis hermanos, a cada uno de los hermanos, hermanas, las personas que se conectan a la página de su iglesia. También le recordamos, bueno, ya vamos a hacer la rifa al finalizar el servicio, ya como último punto, y esperamos que usted también colabore con su iglesia. También que durante la semana hagamos tiempo para estar en la casa del Señor. Los miércoles continuamos con los estudios bíblicos. Haga el tiempo para estar en la casa de Dios. Haga tiempo, porque el tiempo invertido en las cosas del Evangelio, en las cosas de Dios, nunca es un tiempo perdido. Es más, al contrario, es un tiempo de bendición y de beneficio para nosotros. Porque en algún momento usted tiene aquella oportunidad de decirle al Señor, Señor, pero la verdad es que yo me congrego, yo voy a mi iglesia, yo escucho tu palabra, yo canto las alabanzas, estoy en sintonía, Señor. Entonces, yo creo que hay una buena oportunidad para aquellos que hacemos ese tiempo para Dios. A veces, quizás las situaciones del tiempo, a veces el clima, a veces el trabajo, a veces los horarios, a veces, bueno, hoy nada menos últimamente el transporte en la zona está más complicado. Pero yo creo, hermanos, que vale la pena cuando nos esforzamos por buscar del Señor. Así es que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance por estar en la casa de Dios. Ore por su iglesia, ore por los servidores, por los ministerios, por el trabajo que hacen y que han hecho por años. Muchos de nuestros hermanos han estado por años dentro de los ministerios de su iglesia. Tanto tiempo han estado muchos de nuestros hermanos que a veces nuestros niños han crecido y han llegado a la edad en donde ahora ellos están sirviendo al Señor. Y qué bueno por ello, ¿verdad? Qué bueno, porque de eso se trata, de buscar de Dios, de agradar a Dios, de darle nuestro tiempo a Él. Usted no sabe cuál es la bendición que hay en poderle servir a Dios. Hay muchas bendiciones, pero una de ellas es una garantía de una mejor salud. No es algo determinante, pero tiene más probabilidades. Oiga bien lo que le estoy diciendo. Usted tiene problemas de salud, tiene más posibilidades de tener una mejor salud. Y yo lo predicaba hace unos días. ¿Por qué razón? Porque Dios conoce el corazón. Él sabe lo que muchos de nosotros posiblemente estamos pasando. Entonces, dice ahí el Evangelio de Juan, que aquel que produce fruto, dice que Dios le limpiará para que produzca más. Y limpiar, en este caso, al creyente de toda situación para que produzca más, como pámpano, pues sencillamente implica también una mejor salud, una salud más estable, una mejor oportunidad para seguirle sirviendo a Dios. Es que hagamos el tiempo para servirle al Señor. Y qué bueno los hermanos que están haciendo uso del transporte que la iglesia tiene, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Qué bueno. Pidámosle a Dios que siempre exista los recursos en todos los aspectos. Pidámosle a Dios. Este día por la mañana, después del servicio de las 9, vimos bastante necesario, bastante importante, ¿verdad? El servicio de transporte. Aunque a veces el clima no esté complicado, pero yo creo que vale la pena cuando nos acercan un poquito más
a nuestros hogares. A veces no siempre se puede caminar mucho. A veces la salud lo impide. Y hay quienes, sobre todo en los días de miércoles y viernes, pues se nos complica más. Así es que haga uso del transporte y por supuesto invite a alguien a la casa del Señor. También, hermano, no olvidemos el día viernes nuestro servicio de adoración y milagros, y Dios siempre está haciendo milagros en aquellos que le creemos, en aquellos que lo buscamos, en aquellos que estamos tratando de hacer lo que a Él le agrada. Recordemos también, mis hermanos, que estamos pues ya una semana más, estamos para iniciar el altar familiar los martes, y estamos haciendo una invitación para el día martes, pero de este martes al siguiente, para que nos pueda acompañar a las 8 de la noche. Es a través de la página de Facebook de la iglesia, y pues si usted desea o puede conectarse a esa hora, pues sería de gran bendición. Pero también el objetivo es incentivar, o mejor dicho, inculcar en los hogares cristianos el hacer tiempo para Dios. A veces eso no se hace por diferentes razones, pero una puede ser porque a veces dice, mire, hemos andado quizás no muy cerca de Dios, y entonces y cuando usted quiere hacer ese altar familiar, hay alguien que se opone en su casa, le dice, no, mira, ahora estás con cosas, entonces ya usted se quita esa responsabilidad. ¿Y qué le dice? Mira, entonces conectémonos a la página de la iglesia el martes, ¿verdad? A las 8 de la noche. ¿Para qué? Para que usted diga, mire, sencillamente vamos a participar, no vamos a dirigir nosotros, vamos a participar. Y para nosotros sería una gran oportunidad de unir las familias. Recuerde que actualmente no estamos teniendo servicio de día lunes de Familias en Victoria, pero esperamos, ¿verdad?, que a través de los altares familiares, de los martes, podamos ir tocando algunos temas sencillos, pero efectivos, que la Biblia enseña, prácticos, sobre todo en situaciones familiares. Esa reunión estará enfocada para el ministerio de la familia. El ministerio de la familia. Ahí van todo tipo de temas necesarios, importantes, que tienen que ver con la crianza de los hijos, pero no solo eso, sino también con la necesidad de que Cristo esté en el hogar, en nuestro hogar. Bueno, nos vamos a poner en pie, vamos a recoger nuestras ofrendas, nuestros diezmos, vamos a darle al Señor la parte que a Él le corresponde. Vamos a cantarle al Señor, mis hermanos. Dios bueno es, Dios bueno es, Dios bueno es mi Dios. Señor, gracias. Gracias, Señor, por esta semana que finalizamos, pero iniciamos otra este día. Gracias por esa bendición y provisión en nuestros hogares, por ese empleo, por esos ingresos, por esas ventas. Señor, de igual manera, encomendamos en tus manos las ofrendas y los diezmos. Multiplica, Señor, cada centavo que se va a depositar en ese canasto. Padre, gracias por cada uno de los que han tenido a bien el llevar adelante esta obra y en el área financiera. Te rogamos también que no falte el alimento en ninguno de los hogares. Señor, bendice los lugares de trabajo de nuestros hermanos, bendice las ventas, bendice, Señor, las tiendas o negocios, por pequeños que sean, Señor. Multiplica a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendice todo lo que ellos emprendan. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, y vamos a cantar. Vamos al número 570. Esta alabanza la hemos estado ensayando en esta semana, y pues esperamos que usted nos ayude a cantar. Pon aceite en mi vida, Señor,
de tu fuego en mi corazón. 570 y nos va a ayudar con las palmas, ¿verdad? Nos va a ayudar con las palmas. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de tu salvación. Y me gozaré y me alegraré. Invitado he sido a la boda, a mi rey pronto veré. Aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. Y me gozaré y me alegraré. Me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Invitado he sido a la boda, a mi rey pronto veré. Con las palmas, mis hermanos. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, del gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Invitado he sido a la boda, a mi rey pronto veré. Amén. Regalémosle un aplauso a nuestro Dios, mis hermanos. Bueno, vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir, esta tarde vamos a estudiar la carta a los romanos. Carta a los romanos. Y buscamos el capítulo 16. Capítulo 16. El tema para esta tarde es un tema, y yo siempre le he dicho, mire, los domingos en el servicio de las 4 estamos tocando temas ministeriales, temas que tienen que ver mucho con la importancia dentro del ámbito familiar y a veces espiritual, ministerial. Romanos capítulo 16, versículo 17. Romanos capítulo 16. Y versículo 17. Leemos hasta el versículo 20. Ahí se habla, cuidado con los que causan división. Cuidado con los que causan división. Entonces, ¿cuál es el peor enemigo de las iglesias, de los ministerios, de las familias?
de todo lo que tiene que ver con que se hace en grupo un trabajo, una causa, una organización. Cuidado con los que dividen, cuidado con los que dividen hogares, dividen amistades, etcétera. Romanos 16:17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Vamos a orar. Señor, gracias te damos porque esta tarde podemos ver tus maravillas, podemos ver lo que has hecho en cada uno de los que se han entregado más a ti. Padre, te pedimos que esta palabra no sea palabra de hombres, no sea lo que a mí se me ocurra, sino que tu Espíritu Santo pueda poner esas palabras en mi boca y que esta iglesia pueda ser instruida y pueda ser alimentada a través de tu palabra. Señor, esta semana la ponemos en tus manos. Despedimos casi, Señor, este mes de agosto, pero también le damos la bienvenida al próximo mes. Tomados de tu mano, Señor, y confiando en tus promesas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Cuidado con los que causan división. A ciencia cierta, cuando Pablo dicta esta carta, porque quiero que recuerde que esta carta es atribuida al apóstol Pablo, pero hay una pequeña cascarita, lo vamos a llamar ahí, una pregunta cuando a veces le dicen a usted, mire, ¿y esta carta quién la escribió? ¿Quién escribió esta carta? Claro, es atribuida al apóstol Pablo, pero vea el versículo 22, lea lo que dice ahí. Yo tercio, ya nos hace falta algo más helado para la garganta. Yo tercio que escribí la epístola os saludo en el Señor. Es decir, Pablo dictó lo que Tercio transcribió o escribió. Entonces, esta carta que es atribuida al apóstol Pablo, realmente no se distingue, no se sabe a ciencia cierta a quién en específico el apóstol Pablo dirige estas palabras, estos versículos últimos de los cuales hemos leído. No se sabe a quién se refería con los que causan división. Lo que sí se sabe es que existían personas que tenían el interés de destruir y en cierta manera de socavar el ministerio o de eliminar el ministerio del apóstol Pablo, al cual Dios le había dado. Y mire, tenemos que tener mucho cuidado porque de tales personas se vale Satanás para quebrar ministerios, para romper ministerios, para dividir iglesias, dividir hogares, dividir familias, o mejor dicho, amistades. Entonces, Pablo enseña que esas personas no son instrumentos de Dios. No, esas personas no están al servicio de Dios. Esas personas están al servicio de Satanás mismo. Pero vean lo que dice el versículo 17. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Entonces, había interés
y un gran interés en menospreciar o, mejor dicho, en de alguna manera estorbar el ministerio que Dios le había dado al apóstol Pablo. Mire, siempre que usted va a ver un ministerio exitoso, una iglesia muy bonita, un ministerio grande, algo que se esté haciendo para Dios, siempre existirán personas que están tal vez con algún interés personal, pero que la motivación no viene de los hombres, viene del propio Satanás. Y podemos hablar, por eso es que, mire, por eso estamos interesados en enfocarnos en la cuestión familiar, con eso de los martes. ¿Por qué razón, hermano? Porque Satanás ataca grandemente las familias. Cuando Satanás quiere debilitar una iglesia, ataca los hogares. No viene alguien de fuera a apedrear una iglesia. No viene alguien de afuera a botar los portones. No viene alguien a denigrar de afuera. O sea, no hablan una persona que no sea de la iglesia. Y aunque existen esas motivaciones a veces, pero no son esas motivaciones o no son esas personas que destruyen los ministerios. Son las personas que de una manera interna están socavando las iglesias, los ministerios, debilitando el trabajo que se hace para Dios. Y yo esto lo vengo hablando desde hace ya un buen tiempo. Y lo vengo enfocando en que le hace más daño a usted una persona que le hablen mal de alguien más de la iglesia o de su iglesia misma. Le hace más daño a esa persona que le dice: yo se lo digo para que usted lo sepa y que ore por la familia y que ore por la persona, ore por el servidor, ore por la servidora. No le digo para chambrear, no, le estoy advirtiendo para que no se confíe. Y esa persona ha dicho esto de usted, y esa persona a lo mejor pues, y hasta a veces hasta inventando. Entonces, téngale usted mucho cuidado a esos detalles. Téngale mucho cuidado. Tiene más destrucción ese tipo de comentarios que alguien que le hablen mal, quizás o a nivel general del evangelio. Nunca nadie va a atacar en sí el evangelio de una manera tan abierta, pero sobre todo personas cercanas a nosotros. ¿Sabe usted de que hoy en día podemos contar por cientos, y yo diría por miles, las iglesias donde de alguna manera están aguantando o soportando los ataques constantes en el área espiritual de parte de Satanás? Mire, no hay cosa que le dañe más a una iglesia que el hecho de diezmar, le voy a llamar así, las asistencias. Cuando yo hablo de diezmar están de alguna manera atacando las asistencias de las iglesias. Los pastores no vivimos ni respiramos asistencias. Hay quienes sí, y de alguna manera, porque a veces es bueno y a veces no tan bueno llevar una estadística. Porque a veces eso como pastor a usted lo puede deprimir. Mire que la gente no llega, pero ¿por qué no llega? El clima estuvo difícil. No, pero a veces no es ni siquiera el clima. A veces es que la congregación, o parte de la congregación, están enfermos algunos. Otros están trabajando, otros están pues, qué sé yo, teniendo dificultades financieras. A veces horarios de trabajo más extendidos, etcétera. Entonces, pero a veces la persona, el pastor, el líder, la persona que está en un ministerio, se puede desanimar cuando cree o considera que está solamente de una manera, digamos, persona solo está ahí, pues. Mire, le dejaron. Se puede desanimar. Entonces, por eso le decía yo, el enemigo es tan astuto. Y es ahí donde tenemos que tener cuidado de no escuchar aquellos comentarios que no ayudan en nada. No sirven de nada. Hay cosas, mis hermanos, que si yo le pudiese contar
a lo largo de, no de 14 años de que estamos en la iglesia, a lo largo de muchísimos años de estar en el Evangelio. Si yo le contara las cosas que hemos escuchado y que hemos visto a nivel general dentro de las iglesias, y no necesariamente en crítica a una iglesia en específico, no, sino las cosas que a veces suceden. Mire, este es tiempo que más de alguno ya se hubiese decepcionado y no quisiera nada con el Evangelio. Pero como no se trata de ello, por eso los pastores tenemos que tener cuidado de no ensuciar el agua que las ovejas beben. Uno tiene que tener mucho cuidado. Y hay quienes utilizamos el púlpito para masacrar las congregaciones. Dios no nos ha mandado a hacer eso. Dios nos ha mandado a alimentar el rebaño, a pastorear. Pastorear significa alimentar, cuidar, instruir, guiar y sobre todo pues poderles formar en el Evangelio. Eso es lo que Cristo nos ha mandado a hacer. No nos ha mandado a otra cosa. No nos ha mandado ni a entretener las iglesias, las familias. No nos ha mandado ni siquiera a hacer crecer las iglesias, porque el objetivo a veces de una iglesia es decir, mire, queremos crecer, pero ¿pero por qué? Claro, uno se emociona a veces, uno se motiva y uno dice, mire, qué bueno sería crecer para que el impacto del Evangelio sea mucho más grande. Y es una buena oportunidad. Pero el objetivo primordial no es ese, sino que el hecho de mantener el vínculo espiritual. Las iglesias se conforman por familias. Y en algunos lugares determinan las asistencias por familias. Mire, ¿y cuántas familias llegaron al servicio de tal día? Tantas familias. En algunos lugares así cuentan. Y en otros lugares, pues sencillamente por cada persona. Pero vea el versículo 17, porque la instrucción que da Pablo es bien necesaria. Dice que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Porque, mire, cualquier persona que le quiera causar daño al Evangelio, lo va a hacer a manera general. O sea, va a atacar el Evangelio en forma general. Y yo les decía esta mañana, yo no sé quiénes leyeron la noticia ayer de esa cuestión de Chalatenango, que dice que la policía entró y sacó a 20 no sé cuántas personas que estaban encerrados, aparentemente, decía la noticia, en contra de su voluntad, cumpliendo un ayuno. Entonces todos tenemos que hacer, y sabemos, pues obviamente, hermanos, obviamente sabemos que el ayuno no es obligatorio. O sea, si usted va a hacer un ayuno, es algo personal. Pero yo no puedo venir a usted e imponerle un ayuno. Eso solo se vio en Nínive. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Jonás? Solo en Nínive se vio. Que llegó Jonás y después de, claro, los 3 días y 3 noches que estuvo en el gran pez, lo dejaron bien convencido de que tenía que ir a anunciar el Evangelio. Entonces va él, anuncia todo. Entonces la gente dice que se arrepintió y el rey mandó a poner en ayuno obligatorio, no solo a las personas, sino aún los animales. Entonces, pero yo le digo esta noticia acá en nuestro país porque posiblemente, aunque quizás en el ámbito en el cual nosotros estamos, siempre tratamos de instruir de una manera de acuerdo a lo que la Biblia dice, porque aquí no se trata de lo que yo diga, aquí se trata de lo que la Escritura enseña. Entonces, cuando Pablo señala que hay un peligro muy grande en las personas que causan división, ¿y cómo causar una división? Bien fácil, inventando algo, poniendo a alguien en contra de otra persona por alguna cuestión. Y mire, uno a veces actúa en cierta manera por ignorancia.
Y tenga mucho cuidado porque siempre habrá alguien que le va a querer sacar información a usted, a ver cuál es la opinión que usted tiene de alguna otra persona. Y ese alguien puede utilizar la información que usted le dice. Mire, esto es lo que dijo de usted. Mire, si hasta grabé la llamada con esa persona para demostrárselo, y se presta en esos aspectos. Y mire, personas que causan gran daño a la obra de Dios. Nosotros tenemos varias personas que por diferentes razones ya no vienen a la iglesia. Por diferentes razones. Hay muchísimos. Pero había quienes venían por carne. Bien fácil, por carne, por carne. Entonces, claro, pero Dios no nos ha mandado a nosotros a decir, este sí, este no. No nos ha mandado a él. Jesús dijo, no juzguéis nada antes de tiempo. Déjeselo a él. Uno a veces, mire, uno se mete en problemas y pierde la paz en su corazón. Cuando uno se la lleva de investigador. ¿Y qué dijo tal persona? ¿Y qué dijo? Mándalo a llamar. No, mire, yo pienso algo. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo, hermanos, y alguien que por alguna razón, como cualquier persona tiene sus errores, si por alguna razón pues no ha cambiado en Cristo, le hago la pregunta yo a usted. ¿Usted cree que un pastor va a cambiar a una persona? De ninguna manera. De ninguna forma. Y le tengo otra aseveración. La iglesia no hace al buen creyente. Ni mucho menos la escuela, la universidad, el instituto, el colegio no hace al buen alumno. No lo hace eso. No, cada persona, cada joven, cada jovencita, cada creyente. O sea, no se trata de que, mire, yo me congrego en tal iglesia y entonces pues, y porque yo me congrego en tal iglesia, pues soy mejor creyente que tal persona. No. Entonces, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que Pablo enseña y dice, aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ello. Entonces, ni siquiera tenemos que ofenderlos, ni siquiera tenemos que pelearnos con esas personas que causan divisiones, ni siquiera decirle, mire, y ya no nos visitan. No, mire, la iglesia hasta el día de hoy, su iglesia, siempre ha tratado de hacer las cosas como Dios manda. Como Dios manda. En ninguna manera nosotros hemos querido incomodar a nadie, nunca. Nunca. A veces, ¿qué sucede? Quizás la persona no anda bien con Dios. Entonces, en la predicación me tiraron. No es eso, no. No, es Dios hablándole a través de su palabra. Pero eso sí, cuando hay cosas que tenemos que arreglar, hay que arreglarlas, hermano. Hombre. Hay que arreglarlas. Esta mañana yo platicaba con alguien y me dice, mire, ¿qué pasó hoy? Mire, fíjese que es lamentable esto y esto. Ay, me dice, ¿y por qué no le dijo nada? Mire, yo no entiendo. ¿Por qué la persona no le dijo nada? Pues eso es lo que yo no entiendo. Es cierto que tengo cara de bravo, dije yo, pero no es para tanto, yo no como gente, dije yo. No soy ni come niño ni come gente. Entonces le digo yo, mire, yo no entiendo, no sé, a mí, no sé. ¿Qué pasó? A saber, lo más probable es que Satanás se aprovechó de las circunstancias. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque, dice el versículo 18, porque tales personas nos sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y tenemos que tener mucho cuidado. Por favor, no se deje engañar por nada ni por nadie. Por nada ni por nadie. Las iglesias se dividen porque hay una persona que es débil en la fe y hay una persona que abusa de la fe. O sea, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Quiénes son los débiles en la fe? Lo que el apóstol Pablo enseña también en una de sus cartas, en donde dice de que los débiles en la fe,
los que somos, dice, más fuertes sobrellevar las cargas de los débiles. Entonces siempre existirán personas espiritualmente débiles, que cualquier cosa ya no les pareció. Una ocasión me dice, mire, ¿y qué pasó con tal persona? Le pregunto yo a otra persona, que ya ni siquiera está en la iglesia también. ¿Y qué pasó con él? No, me di, no le pareció algo. ¿Y qué no le pareció? No, no sé, me di. No le pareció, o sea, y así usted va a darse cuenta que hay una tras otra y otra situación, que hay quienes consideran que las iglesias tienen que ser perfectas. Le recuerdo algo, las iglesias no son perfectas porque están llenas o llenos las iglesias, los hogares, los locales, perdón, de creyentes que estamos siendo transformados por el Espíritu Santo. O sea, este es un proceso. O sea, no es que ya estamos así, no, el proceso se inició cuando aceptamos a Cristo. Y estamos siendo expuestos a la predicación de la palabra. Por eso es lo necesario y lo importante de escuchar palabra de Dios. Miren, yo tengo un 95% de comprobado que quienes a menudo no escuchan palabra, no están congregándose y pertenecen a algún ministerio, no de esta iglesia, de cualquier iglesia, hermano. Se lo digo porque en el Tabernáculo Central sucedió también. Ahí estuvimos nosotros, ahí fuimos formados. Y lo estoy hablando de los años 90, cuando en aquel entonces obviamente el local era muy diferente, era grande. Y el pastor fundador todo el tiempo peleó con servidores que llegaban a servir un ratito, sobre todo en aquel entonces era mucho en parqueos y en acomodación, yo bien me recuerdo. Y él sufría porque él decía, ¿cómo es posible si el que viene solo a medio servir, y se van para afuera a la hora de la prédica? Y claro, ¿a qué cree que salían todos los hermanos? En aquel entonces, como las ventas estaban como el día de hoy, pero estaban un poco más cercanas en aquel entonces, y salían a comerse los hot dogs los hermanos, porque ahí estaba la salida de la iglesia, en la parte de atrás. Y salí y yo bien me recuerdo, el pastor fundador tenía problemas, pleitos, se enojaba y tiraba desde el púlpito, era cosa seria, man. Si usted lo veía hablando así y estaba cuchichándose entre dos ahí, ¡ey, cállate! O me callo yo, decía él. Y todo el mundo. Si uno lo hiciera hoy en día, se va todo el mundo. Pero él era recio, man. Ahí fuimos formados nosotros. Entonces, yo recuerdo que él decía, mire, dentro de la iglesia había tanto problema porque, mire, había tantas discusiones a veces. Habían malos entendidos, habían rumores, habían chambres. Y a todo mundo le levantaban chambres. Ahora, esas cosas siempre van a suceder en una iglesia. Ninguna iglesia es perfecta, hermanos. Ninguna iglesia es perfecta. Yo hasta el día de hoy estoy buscando alguna iglesia perfecta. No la he encontrado, hermano. Ya llevo varios años de estar en el evangelio y no la he encontrado. Porque en alguna iglesia que no se notan los problemas porque hay internos, siempre hay. Siempre suceden. Siempre hay malos entendidos. Siempre a veces hay quienes, como no se congregan, como no escuchan palabra del Señor, se dejan ir por cualquier cosa. Alguien les rumoró algo o sencillamente de la nada, mire, ya no quieren nada con Dios. Entonces uno se pone a analizar y mire, uno como pastor se pasa un filtro y dice uno, bueno, ¿y qué es lo que estará pasando? Y uno como pastor tiene que analizarse, ¿y qué habré dicho? ¿Habré ofendido a esa familia, a esa persona? ¿Qué habrá pasado? Y mire, una y mil cosas que uno se pregunta. Y uno termina con digamos, con el hecho de que el Espíritu Santo le pone también en su corazón. No, lo que pasa es que hay quienes nunca estuvieron en las cosas de Dios sinceramente. Les atraía cualquier otra cosa. No buscaban realmente o plenamente de Dios. ¿Y qué pasó? Eran débiles de fe. Se debilitaron tanto que un descuido terminaron ellos perdiendo ese amor por Dios. Porque quiero que recuerde otra cosa. Entre más usted deja de congregarse,
mire, menos le va a hacer falta congregarse. Usted a menudo se congrega, pero llega un día donde por alguna razón no pudo venir. El día que usted considera, y yo dice, yo voy tales días a la iglesia, ese día quizás no pudo venir. Entonces, ¿qué pasa la próxima semana? Como ya dejó de venir, entonces ya su vida se va adecuando a ir dejando más tiempo. Y de alguna manera, Satanás echa mano de esas cosas. Y cuando usted dispone de venir a la casa del Señor, y mire, y planchando estaba el hermano, y de repente se va la luz. Vaya, se fue la luz. Ya no vamos a ir al culto. Y cuando uno se dispone a hacer las cosas mejor, cuando uno se dispone a buscar más de Dios, es cuando el enemigo también, de repente, por alguna razón, pues nos desanima. Pero vean lo que dice el versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones. Mire, ¿de quiénes? De los ingenuos. ¿Usted sabe cuál es el significado de una persona, o mejor dicho, de la palabra ingenuo? ¿Alguien me puede dar un significado o un sinónimo de una persona ingenua? ¿Alguien me puede ayudar en eso? ¿Qué es un ingenuo? ¿Qué es un ingenuo? Es alguien que aparentemente cualquier cosa le bota su forma de pensar, o como que no estuviese en sus cabales. Por eso es que a veces le dicen, mira, no seas tan ingenuo, hombre. No, como me dijo, estate ahí, párate ahí, y ahí me quedé parado. No, hombre, no seas ingenuo, le dicen a uno. Porque, no, mira, yo ahí estuve, a la par del poste, 2 horas. No, yo te dije, mira, espérame por ahí, busca una sombra. Y si llueve, pues mira con qué te cubrís. Pero no, ahí aguanto las 2 horas de lluvia o de sol. Porque como él le dijo, ahí tiene que estar. No seas ingenuo, lo dice. No te la lleves de apegado a la letra, a las cosas. No, tienes que tener, ¿verdad?, sentido común. Entonces, por eso dice el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas. ¿Cuáles son las lisonjas, hermano? Mire, qué bien se le ven esos zapatos, aunque, mire, ya anden hablando los zapatos. Grandes hoyos. Qué bueno se le ven los zapatos. Mire, más joven se ve así. No, hombre, por favor. O sea, no, es cierto, está bien, vea que lo anime, pero mire, no esté engañando a la persona. Con suaves palabras y lisonjas, es decir, queriéndole tirar flores a la persona. Entonces, esa gente, dice ahí, siempre engañan los corazones de los ingenuos, de aquellos que no usan el sentido común, de aquellos que dicen, mire, tenga cuidado, porque tal cosa, porque esto, porque lo otro, sobre todo en el ámbito, digamos, espiritual o de servicio a Dios. A quienes siempre están, pero estoy refiriéndome a personas que tienen una motivación diferente y quieren destruir y socavar los ministerios. Yo siempre le he dicho, mire, la iglesia no es el local, y eso todos lo sabemos. Claro, todos siempre decimos, mire, vamos a la iglesia. Siempre consideramos que donde nos reunimos es la iglesia, aunque es un local dedicado al evangelio, a la predicación del evangelio, a la enseñanza de la palabra y a la adoración a Dios. Pero todos sabemos que la iglesia somos todos los creyentes. Entonces, pero dice acá, ellos engañan los corazones ingenuos con un solo objetivo. Cuando dice el versículo 17, porque dice, mire, perdón, el versículo 18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. O sea, eso significa, mire, lo que están haciendo es llevando trabajo para su propio bien. Porque lo más probable es que son personas manipuladoras.
manipuladoras. Tenga cuidado de no dejarse llevar por personas manipuladoras. Siempre personas débiles de mente. Y yo se lo digo y se lo sigo enseñando. ¿Quiénes son los débiles de mente? ¿Quiénes son aquellos que siempre se están dejando engañar por los demás? Mire, véngase para acá, porque aquí sí se siente. Pero no le han dicho qué. Porque aquí, mire, sí es mejor. Yo no entiendo, pero fíjese que pareciera que ese tipo de actitudes o esas frases o ese tipo de aseveraciones que mucha gente hace, ¿qué están ganando, digan? A nosotros nos enseñaron algo en el Tabernáculo Central. A nosotros nos enseñaron a llevar el Evangelio a los que no lo conocen. A nosotros nunca nos dijeron, vayan a robarse las ovejas de la otra iglesia. Nunca nos enseñaron eso. Claro, estamos en toda la buena disposición de recibir a toda persona que se quiere congregar. ¡Qué bueno! Bienvenido sea. Pero que yo vaya y como pastor vaya a arrebatarle las ovejas a X iglesia, a X ministerio. Mire, aquí vénganse para... Claro, un pastor siempre quiere que la iglesia donde está pastoreando se llene, se ponga bonita la asistencia. Eso es lo que un pastor siempre anhela. Pero no nos han mandado a arrebatar las ovejas, ni a engañar las ovejas, que mire que ahí no, que ahí muy feo, que ahí aquí, que ahí allá. No, hombre, defínase de qué lado está usted, hombre. Pero estamos cansados de que siempre existirán personas que abusan de manipular, y también existirán personas o creyentes débiles en la fe. ¿Qué le creen? ¿Qué le creen? Y mire cómo son las cosas. Los débiles en la fe le creen más al que los engaña que al evangelio. Le creen más al que les dice ciertas cosas que a los pastores o a los líderes o a los servidores. Y esas cosas dañan grandemente, dañan los hogares, dañan los ministerios. Yo les decía, miren, si por algo nosotros estamos trabajando de hace un tiempo para acá, es hacer crecer la iglesia, pero a través de los ministerios y a través de los servidores que dediquen pues un poco más de su vida para con Dios. Siempre estamos nosotros exhortando para que todos nos congreguemos, para conocer del evangelio, para saber qué es lo que Dios tiene de nosotros o quiere de nosotros. Las iglesias son débiles y a veces usted dice, mire, esa persona se ve que está bien para con Dios. No, hombre, ese es como una piedra poma, ¿verdad? ¿Se ha fijado usted en las piedras pomas, verdad? ¿Se ha fijado que, mire, así el gran tetunte, ¿verdad? Y da miedo, porque recogen el gran tetunte y aparentemente pesa, ¿verdad? Y lo van a dejar caer. No, cuidado. No, hombre, si no pesa nada. Como que es esponja. Esas cosas suceden. Así hay muchos creyentes que aparentemente son espiritualmente, mire, cimentados. Tienen una gran madurez espiritual. Y usted los ve y los admira y mire qué bien se ve. No, hombre, si por dentro están huecos. No dije del cerebro, dije por dentro. O sea, su espíritu, su fe es débil. Cualquier cosa los derrumba. Cualquier cosa, cualquier situación, sencillamente porque la motivación no era Cristo ni el evangelio. No era Cristo ni el evangelio. Yo a veces escucho diferentes predicadores y estoy escuchando uno que tiene 30 años de ministerio pastoreando en la misma iglesia, pero tiene más años de estar en el ministerio. Yo lo escucho y sabe, me gusta mucho porque cuando él presenta algunas dificultades que también suceden y no es en este país, es en otro país. Y mire, y él está pastoreando una iglesia latina, pero también personas de diferentes países. Pero él comenta,
Que igual manera, mucha gente llega con las grandes ganas de servir al Señor y de repente se desanimaron. Y gente con años de estar en el Evangelio, con grandes ministerios, y se desaniman. O personas que tienen mucha vasta experiencia en los ministerios. Y por alguna razón, y mire, personas con grandes comodidades a veces, con buenos vehículos, con buenos salarios, con sus familias sus hijos que han crecido y están formándose en el área académica y están bien. O sea, y no hay necesidad financiera en ese hogar. Pero, ¿qué pasa al final? ¿Qué hay detrás de todo eso? ¿Qué sucede detrás de todo eso? ¿Por qué los creyentes se desaniman? Entonces llegamos a la conclusión que lo más probable es que alguien los engañó o que de alguna manera Satanás utilizó a alguien para envenenarles el corazón. Mire, cuando una persona tiene una mala actitud o actúa de una mala forma, ¿dónde está el problema? Está en el corazón. Por eso es que a veces hemos cantado 2 veces quizás, y quizás no acá, sino quizás de una manera personal. Dame un nuevo corazón, Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque en el corazón, Jesús dijo, porque del corazón salen, y dio una cantidad enorme, un listado enorme de malas actitudes y acciones. ¿Dónde está entonces el origen de las malas actitudes o malas acciones? En el corazón. ¿De dónde provienen los homicidios, los engaños, todo tipo de cosas, los adulterios y todo? ¿De dónde provienen? De lo que hay en el corazón. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, cuando una persona en su corazón lo tiene envenenado, lo vamos a llamar así, mire, solo anda buscando a ver a quién contamina. Ya se dio cuenta, ya escuchó, ya le contaron. Mire, la última es que tal persona, mucho cuidado, mucho cuidado. Y nosotros los pastores y los que ministramos las alabanzas tenemos que tener muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado. Yo no sé qué pasa aquí, pero mire, cae siempre el greñudo o la persona que está al frente, llámese, de hecho, su servidor, vea, el pelón, va, porque yo no soy greñudo. Pero el enemigo son los primeros que les tira y les tira a matar. Yo tengo 14 años, hermano, de estar, yo siempre digo, mire, la verdad que nunca tenemos una persona que se quede un buen tiempo. Yo no sé qué pasa. Ahora, pero a veces las actitudes cambian. Personas tienen otras motivaciones. Yo no digo, mire, la persona está malintencionada. No, tiene una buena motivación. Pero en el camino se va, de alguna manera, por el camino que no era. Y si usted analiza, aún a la hora de adorar a Dios, de cantar a Dios, de servir a Dios, se nota. Se nota. No la perfección, no. Lo que hay en el corazón. Lo que hay en el corazón. Si usted supiera, hermanos, las cosas que pasan. Y no lo hablo de acá, lo hablo de todas las iglesias. Lo hablo de todas las iglesias. Por eso es que Jesús dijo que cuando Él aparezca, dice, que es el príncipe de los pastores, entonces cada quien le dará cuenta de sí. Puedo venir acá y mire, pero solo Jesús sabe si a la hora de predicar yo lo hacía por plantearle a los hermanos. Y mire cuánto sabe ese hombre, mire qué cerebro más para retener. Solo Dios sabe si la motivación era aprender, para enseñar, o era, mire,
cautivar a la gente. Para que lo admiren. Mire cómo sabe, mire cómo domina, mire las palabras que utiliza, mire la manera como canta, mire esto, mire lo otro. O sea, Dios sabe, conoce. Vea lo que dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo es bien astuto, hermanos. Es bien astuto. Y mire, a veces uno no está preparado para lo que le vendrá como pruebas. No está preparado, está distraído. Y es presa fácil del enemigo. Segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. Vamos a ir al versículo 6. Vea lo que dice. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y vea el versículo 14. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a este señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y se lo digo, mire, la motivación nuestra es instruirles. Mire, no hay cosa que le duela más a alguien que ha formado. Por ejemplo, los profesores, hermano, los profesores, los maestros. No hay cosa que le duela más a ellos que cuando tuvieron algún niño o algunos niños en algún grado académico. Y entonces, y pasa el tiempo y de repente los ven que andan perdidos. Andan lejos de ser personas productivas para el país. Andan causando daño, andan amenazando, andan robando, etcétera. Y el profesor o la profesora los ve o los reconoce. Ay, qué tristeza me da, dice. Qué tristeza, ¿verdad? Pero le llena de mucha alegría cuando de repente ven y dicen que fulano de tal es el presidente de tal empresa. O mire, lo ascendieron. O mire, sobresalen las notas. O a lo mejor, mire, es el que sacó tal nota en la PAES, que no sé si la van a seguir haciendo. Yo creo que ella se llama diferente. O mire, es el joven que sobresalió, o la jovencita que hizo, le dieron una beca escolar para prepararse fuera del país, etcétera, etcétera. ¿Y qué dicen algunos profesores? Mire, ese fue alumno mío, dice. Esa fue alumna mía, dice. ¿Qué? Dice, orgullosos se sienten ellos, motivados. Lo mismo le pasa a los pastores. Cuando uno dice, mire, qué bueno, ¿verdad? Ver a los creyentes que se han desarrollado en el evangelio. Pero cuando uno ve también que mucha gente se perdieron en el camino. Cuando yo hablo se perdieron es, ya no buscaron de Dios, ya no quieren más. No están en ninguna iglesia, no están desarrollando su ministerio, mucho menos el llamado, si es que tenían un llamado. Entonces uno se desanima, pero no es que dice, pues entonces ya no lo sigo haciendo. No es eso, sino que uno dice, y pensar que cómo cuesta formar a las futuras generaciones, ¿verdad? Y pensar, porque uno como pastor debe de ser maestro también, tiene que enseñarles lo que la Escritura dice. Entonces, si uno ha empleado tiempo, porque se invierte tiempo, los que están o han trabajado en casas de oración saben cuánto cuesta preparar mensajes. Y no estoy hablando financieramente, estoy hablando en esfuerzo, en dedicación, en leer, en estudiar, en indagar, en ampliar, a veces hasta poner algunas ilustraciones. O sea, cuesta formar a las futuras generaciones, cuesta formar a las generaciones en las iglesias, cuesta.
Por eso es que uno como pastor se lamenta cuando, mire, y tal persona, no ve que ya no quiere nada, ve. Ya no quiso. ¿Qué pasó? A saber. Mire que de repente lo buscaron tal persona y se terminaron perdiendo. Uno dice, Señor, ¿y qué hicimos mal? Por eso dice, vea bien, dice los que causan divisiones, porque tenemos que estar centrados en eso. Nosotros, dice la Biblia, no somos de los que retrocedemos, no somos de ellos. Somos de los que estamos en Cristo Jesús y seguimos adelante. ¿Qué tal persona le pasó esto? Mire, dice la Escritura que nosotros estamos en una carrera constante. Nos mantenemos marchando siempre en el área, en el camino de Dios. Y muchos van a ir quedando en el camino. Y van a ir tropezando, y van a ir cayendo. Y ya no se van a levantar mucho. Y otros tropiezan, pero se levantan. Pero otros tropezaron y ahí se quedaron. Y no quieren más. Y se desanimaron. Y no solo eso, lo más grave es que se fueron hablando en mal del evangelio. Se fueron hablando en mal de las iglesias, en mal de los pastores. A veces los pastores tenemos la culpa que hablen en mal de las iglesias, porque también nosotros cometemos los errores, pues. Pero a veces, mire, como aquella persona que decía, ¿quién lo votó? Nadie, él solito se cayó. O sea, usted no hizo nada ahí. Ni siquiera lo sopló y ya se cayó. Como un niño que está recién comenzando a querer caminar. Terminamos la carta a Tito capítulo 3 versículo 10. Tito 3, 10. Finalizamos allí con ese versículo. Tito 3, 10. Después de primera y segunda carta a Timoteo, Tito 3, 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué dice ahí, hermanos? Deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado, mire, por su propio juicio. Porque también sucede. Personas que, mire, estuvieron dentro de una iglesia y hoy en día ha pasado el tiempo y lejos de buscar de Dios y del evangelio, están hablando pestes del evangelio. Están blasfemando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque antes incluso estaban dentro de algún ministerio. No, hombre, ahora odian el evangelio. Son detractores del evangelio. Dice el apóstol Pablo, son enemigos de la cruz de Cristo. Tenemos que tener cuidado en eso, hermanos. Tenemos que tener, deséchalo, dice, después de una y otra amonestación, deséchalo. Ahora, yo no sé si hay alguien, pero creo que aquí todos tenemos la versión Reina Valera 1960. No sé, Nicole creo que tiene la 95, ¿verdad? ¿Cómo dice allí la última palabra de Tito 3:10? Pero con voz de arcángel duro lea. Ella se muere de la pena, pero ¿cómo dice? Duro, duro dígalo. Grite como le grita a su hermano. No, la última palabra, ¿cómo dice del versículo 10? No, pero duro, porque yo no oigo nada. Estoy sordo. O préstame la Biblia, nada más leer yo aquí, con el micrófono. Es que me gustan mucho las versiones diferentes porque, ya te la voy a devolver. Me gustan mucho las versiones porque nos dan mayor amplitud. Vea lo que dice Tito 3. Tito 3:10. Aquí está, 3:10. Mire cómo dice. Al hombre que causa divisiones después de una y otra amonestación, dice la misma, deséchalo. Pero está por ahí la versión Dios habla hoy, que esa tiene a veces palabras diferentes. Ahora, ¿cuál es el objetivo, hermanos? Que en las diferentes versiones nosotros tengamos a bien el
el ver la amplitud a veces de las palabras que hay. Pero la palabra desechar significa, mire, no sirve para nada. Ahora, no como persona, sino que en el evangelio, en vez de contribuir, está dando mal testimonio. ¿Saben lo que Dios hace a veces? Y mucha gente dice esto: ¿qué hacer con un creyente que por muchos años conoce del evangelio, ha estado en las cosas de Dios, pero de repente comienza a dar malísimo testimonio? Porque no es que lleva una lucha constante de, mire, se levanta y se cae, no, es que ya se definió que ahora, en vez de estar en pro del evangelio, está en contra del evangelio. Entonces, ¿qué hace? A veces Dios lo que hace, lo que termina haciendo es mejor llevándoselo, si es que verdaderamente es un hijo de él. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso. Y miren lo que dice ya, ahí finalizamos en Romanos, se lo leo, 16, versículo 19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ponga buena actitud cuando se trata del trabajo en las cosas de Dios. Ponga buena actitud. Sea una persona motivada, sea una persona que sigue adelante, sea una persona que empuja e impulsa el evangelio. Porque dice, dice ahí, quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es decir, personas no muy aptas para aprender lo malo, pero a veces es todo lo contrario. Pero sobre todo, mucho cuidado con los que dividen los hogares, las iglesias, los ministerios. Mire, incluso dentro de las empresas, cuidado, las personas que dividen las grandes amistades de años, las familias de años, porque Dios en ninguna manera se agrada de cada uno de ellos. Démosle un aplauso en estos días, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por esta oportunidad que tú nos das. Bendice, Señor, el resto de este día, de esta noche, Señor, que queda. Te rogamos que seas tú teniendo misericordia de cada uno de nosotros. Danos paz, Jesús, en nuestros corazones. Todo esto, Señor, lo pedimos, lo rogamos y lo suplicamos. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Todavía no la pongamos porque vamos a hacer la rifa. Y de último terminamos orando. Vamos a hacer la rifa, hermanos, de este cubo, ¿verdad? Vamos a sobar bien, que esté bien nítido. A ver quién lo va a llevar. Trae ya. Ahí está, ¿verdad? Pero no hay gato encerrado allí, va. Bueno, yo tengo mis 4 numeritos. Vaya, hermano. Que el Señor les bendiga, hermanos. Yo no he comprado números, hermanos, por eso me la traje a ellos, para que no digan de que fue gato encerrado. Vamos a sacar primero 3 al cuarto, el ganador, y si no, otros 3 y así, ¿verdad? El cuarto va a ser el ganador. Vaya, saque uno. Ábralo. Número 26, gracias. Número 7, gracias. Número 5, gracias. Vaya, hoy sí, ahí viene el ganador, hermano. Número 3. Ay, aquí nomás estaba, mire, menos mal que no me trajo. Vaya, aquí nomás. No, ahí está, cabalito el 3. Vaya, bueno, ahí está el premio. Gracias. Bueno, vamos a orar. Nada de compadre hablado ayer, ¿verdad? Lo único que rapidito salió el ganador. Bueno, vamos a cantarle al Señor y luego oramos, hermano Isaac. Vamos a cantarle al Señor. Cantemos, hermanos. Lo único que quiero
Es cuando veas mi vida, encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por esta tarde que tú nos das. Bendice esta semana, bendice nuestras vidas, nuestra salud, nuestros hijos, nuestros jóvenes. Bendícelos en sus estudios. Cuídales en el coco de tu mano. Todo esto, Señor, lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén y amén. Dame lo que pasa a nuestro Dios, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Los que van en el transporte, nos vamos ya en unos minutos. Algunos van a decir, el pastor le impuso manos, quizás disimuladamente. Por la fe, el justo vivirá.